En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 1 de marzo del 2025. Estamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como nada, hermanos y hermanas, iniciando ya el tercer mes de este nuevo año. Como que el tiempo va acelerado, pero el tiempo es el mismo. Los que vamos acelerados somos nosotros, y tengamos cuidado porque eso nos puede traer enfermedad. Quizás hay que bajar un poco el ritmo. Siento que en la parroquia hemos caído demasiado en el activismo, ¿verdad? Después de que queríamos ver la parte espiritual, pero con este ritmo que llevamos, a veces es bien difícil que nosotros podamos llevar una vida espiritual, ¿verdad?, adecuada. A veces estamos enfrentados unos con otros, que acabamos de salir de una actividad y nos metemos en otra. Yo no soy partidario casi de esas cosas, pero en fin, aquí hay que hacer lo que a uno le mandan. Comparando el Evangelio de ahora también, pasa como en los ministerios. Cuando en los ministerios se incorporan jóvenes, a veces los mismos adultos se encargan a veces de hacerle la vida imposible a los jóvenes. Por eso vemos en los ministerios la mayor parte de gente es de la tercera edad. Y entonces con ministerios así es bien difícil que nosotros o la parroquia pueda salir adelante. Necesitamos inyectarles esa juventud, ¿verdad? Pero a veces el adulto quiere que el joven se comporte como ellos, y no es así, ¿verdad? Cuando un joven pierde su espíritu juvenil, ya quemó su etapa de joven y se hizo adulto prematuramente. Digo esto porque es la realidad muchas veces en los ministerios, en las diversas parroquias, no solo en nuestra parroquia, sino en todas las parroquias. A veces, porque hay adultos muy cuadrados y a veces quieren que el joven se comporte como ellos, una formalidad, y no es así, ¿verdad? Incluso el líder, un líder digamos muy formal, no cuaja en ningún ministerio. El líder debe ser alegre, contento, extrovertido, ¿verdad? Para poder inyectar ánimo en las comunidades, pero no introvertido. Hoy los niños son noticia. Más que nunca los niños tienen mucho que decir, a pesar de que la palabra niño significa, según el diccionario, el que no habla. Lo vemos en los medios tecnológicos. Usted dele un celular a un niño de 4 años, él le baja los juegos que él quiere, ¿verdad? Recuerdo que mi hermana me dijo que el teléfono se le había llenado de tantas cosas, y cuando le voy a revisar tenía 250 juegos diferentes. La memoria ya no le daba. Un niño de 4 años le había llenado el teléfono. Entonces lo vemos ahí pues en los medios tecnológicos. Ellos son capaces
de ponerlos en marcha, de usarlos e incluso de enseñar a los adultos su correcta utilización. Y a veces los regañamos. Y a veces uno se le traba el teléfono. ¿A quién acude? A un joven, a un adolescente. Mírame el teléfono. Fíjate que se me ha paralizado ahí, se me ha bloqueado. Y los jóvenes, pues con solo verlo quizás lo arreglan. Ya decía un articulista que a pesar de que los niños no hablan, no es signo de que no piensen. ¿Cómo no? Piensan. ¿Cuántos niños vemos nosotros hoy en las redes sociales actuar como que fueran adultos? Decía San Juan Bosco que es más fácil enojarse que aguantar. Resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Esa es como la técnica para poder guiar a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Porque hoy los niños nacen ya bastante electrónicos. Antes decían que los niños abrían los ojos a los 8 días. Hoy ya vienen con los ojos pelados, buscando la teta. Bueno, desde el seno de su madre Jesús acepta correr todos los riesgos del egoísmo humano. Hoy también los niños y las niñas, como se dice hoy, por nacer, los amenaza el egoísmo. Oiga bien, repito, hoy también a los niños y a los niños por nacer los amenaza el egoísmo. Hoy también nuestra cultura individualista se niega a ser fecunda. Se refugia en un permisivismo que nivela hacia abajo, aunque el precio, dice el Papa, de esa no fecundidad sea sangre inocente. ¿Cuántos abortos hay en el mundo? ¿Cuántos países tienen la ley que favorece el aborto? Gracias a Dios en nuestro país no la tenemos, y ojalá que no llegue un gobierno queriendo hacerlo, porque vamos a armar también la revolución nosotros, pasivas como iglesia. Dice el catecismo, mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Dejen que los niños vengan a mí. En este fragmento del Evangelio de Marcos encontramos varias consideraciones. Algunas, dice el Evangelio, algunos presentaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Como les digo yo, la mayoría eran adultos, tenían celo quizás que Jesús abrazara a los niños. Y dice el Evangelio que Jesús los abrazaba a todos. Pero el Señor, a quien el Evangelio que acabamos de leer en estos últimos días, le hemos visto hacerse todo para todos. Con mayor motivo se hace con los niños. Por eso dice que al ver esto se enfadó. Al ver el egoísmo de los discípulos, Jesús se enfadó y les dijo, no se lo impidan. ¿Por qué? De los que son como estos es el reino de Dios. La caridad es ordenada. ¿Y qué significa? Comienza por el más necesitado. ¿Quién hay pues más necesitado, más pobre que un niño?
Todo el mundo tiene derecho a acercarse a Jesús. El niño es uno de los primeros que ha de gozar este derecho. A veces le negamos el bautismo y crecen los hijos y no los bautizamos. Es negarle a Jesucristo a este niño. ¿Por qué? Si él mismo dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y quizás todavía recibimos misericordia de Dios por los niños, por la inocencia de ellos, no porque por nosotros no merecemos más que la muerte, más que la destrucción. Pero notemos que al acoger a los más necesitados, los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Por eso Jesús advierte, yo les aseguro que el que no reciba, oiga bien, el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y correspondiendo, digamos, al talante sencillo y abierto de los niños, Él los abraza, dice el Evangelio, y los bendice poniendo las manos sobre ellos. Hay que aprender el arte de acoger el reino de Dios. Quien es como un niño, como los antiguos pobres de Yahvé, percibe fácilmente que todo es don, todo es una gracia. Y para recibir el favor de Dios, escuchar y contemplar son, oiga bien, con silencio receptivo, según San Ignacio de Antioquía. Decía, aquel que posee la palabra de Jesús puede también de verdad escuchar el silencio de Jesús. Por eso es importante meditar la palabra de Dios, porque ahí vamos encontrando todos los elementos para nuestra vida. Ayer hablábamos del matrimonio, hoy hablamos de los niños, porque cuando la gente se casa, cuando la pareja se casa, vienen los niños. Les decía yo a los catecúmenos, ¿por qué se casan? Para tener familia. Pero en la práctica no es así. La gente se casa para criar mascotas, no para tener hijos. Y así es. Hemos negado la vida a los niños. Le negamos. Y ahí tenemos crianza de animales. Andan en los parques jalando un animal. Y no es porque estamos en contra de los animales, pero la prioridad es la prole, la procreación. Y ese es uno de los fines del matrimonio. ¿Ve? Porque cuando llenan el expediente, ahí se pregunta si están dispuestos a la procreación. Y ahí firman. Y si niegan ese derecho, pues prácticamente ese matrimonio, podríamos decir, es nulo. Nulo. Hay muchos que se casan, pero no tienen hijos. Hay que ver eso. Por eso es importante que nosotros en nuestra catequesis también vayamos inculcando esos valores, sí a la vida y no a la muerte. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.